En primer lugar, agradecer la invitación del comité organizador de la Federación Panamericana Ibérica a participar en este magno evento, al doctor Edgar Celis, presidente de la comisión organizadora, y a todos ustedes. Agradecerles desde ya por esta invitación, y nosotros los médicos intensivistas del Perú siempre trabajando de la mano con Colombia en todos los aspectos. Estamos seguros que vamos a seguir avanzando en este tema del conocimiento del síndrome respiratorio agudo. Nuestro hospital tiene 1.600 camas, 55 de UCI, 26 de intermedios. Hemos venido trabajando, pero no solamente en los hospitales de la Seguridad Social, que es parte de nuestro sistema de salud, sino que han ocurrido una serie de hechos importantes en nuestro país. Un mejor equipamiento en hospitales a nivel nacional luego del shock de inversión de H1N1, esto ha sido muy importante para el mejor manejo de los pacientes críticos. Desarrollo de talleres experimentales con maniobras de reclutamiento, monitoreo hemodinámico, respiratorio, incluido el sistema nervioso central con el apoyo del doctor Edgar Jiménez, el doctor Amato. Participación de múltiples trials de conocimiento de la ventilación mecánica con el profesor Andrés Esteban, maestro nuestro en el hospital, y han asistido a su hospital varios de nuestros médicos en el país. Y el uso de la alta frecuencia como una opción final también ha permitido entender muchos de los aspectos, y no solamente en la seguridad social, sino también en el Ministerio de Salud, que era un área un poco escasa de recursos, pero que con este tema, escasez de recursos, pero que con este tema del H1N1 se ha mejorado significativamente el sistema de salud en nuestro país, que todavía necesitamos mejorarlo mucho, pero creo que se ha dado un aporte muy importante. Entrando ya al tema del distrés síndrome respiratorio agudo, como ustedes todos conocemos esta placa, un pulmón blanco. Este tema se ha trabajado en el Hospital Revalliati con el liderazgo del doctor Rolín Roldán, a quien tengo que agradecerle, como siempre. Hemos discrepado muchas veces, pero hemos venido trabajando en equipo en relación a este tema, con todo el servicio y el departamento de cuidado intensivo en su conjunto, el 7º B también con el doctor José Portugal. Sabemos nosotros que esta imagen es frecuente cuando nos confrontamos a un paciente con distrés respiratorio. Sabemos también esa asimetría de la lesión a nivel pulmonar nos da una idea de que hay zonas que no es una enfermedad homogénea, que es una enfermedad mal distribuida indudablemente. Y que cuando nosotros iniciamos la ventilación mecánica a través de los métodos convencionales, indudablemente que esta zona se va a sobredistender. Esta zona intermedia donde hay lesión, la telectasia, la apertura y cierre permanente de ese alvéolo durante la ventilación mecánica también va a generar lesión, conocido como teletrauma. Y indudablemente que el tema de estos dos tipos de lesiones van a liberar citoquinas sistémicas que se han investigado y que le hemos investigado también en el hospital en relación al biotrauma que produce la liberación de citoquinas y por lo tanto su relación del distrés respiratorio agudo con la disfunción múltiple de órganos. Ya esto ha sido revisado por el doctor Amato hace buen tiempo, y del 2005 sacan esta revisión donde vuelven a insistir sobre esta compleja relación de la distribución asimétrica de la lesión en el pulmón. Indudablemente que el ARSNet, el estudio de ARSNet es un punto clave de inflexión que nos habla ya de que el volumen tidal menor de 6 mililitros por kilo es clave. Los volúmenes tidal bajos son muy importantes para el manejo del síndrome de distrés respiratorio agudo, que van a generar menor cantidad de problemas y una menor mortalidad. Creo que en ese punto no hay discusión cuando se compara con los 12 mililitros, aunque este trabajo tuvo algunas observaciones muchas veces, porque ya se había publicado el trabajo del doctor Esteban, que hablaba que a nivel mundial se utilizaba 9 mililitros por kilo, pero a pesar de eso se han hecho las correspondientes respuestas y venimos trabajando en volúmenes tidal bajos en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Este es el distrés, el trabajo del ARSNet. E indudablemente los siguientes trabajos siguieron mejorando las propuestas de que la sobrevida de los pacientes con síndrome de distrés agudo, especialmente el doctor Amato, con estrategias protectivas pulmonares, tenían una sobrevida mucho mayor que en la terapia convencional. Por lo tanto, nos quedamos que estamos convencidos que el volumen tidal bajo es muy importante para el distrés respiratorio, pero también sabemos que se utilizan volúmenes tidal bajos, presiones plató menores de 35 o de 30, con valores de PIB que permitan una oxigenación aceptable, entre comillas, y definitivamente eso va a disminuir la mortalidad. Pero ante esta, que es el liderazgo del ARSNet,
Y ante esta teoría, ante esta estrategia terapéutica, estamos en el Open Lung Approach, que es el otro enfoque en el cual la apertura de todo el pulmón va a ser útil, la utilización de volúmenes tidal bajos, presiones altas de PIP, van a ser útiles frente a esta otra estrategia. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuál es el nivel óptimo de PIP en estos pacientes? ¿Cómo puedo llegar a ese PIP óptimo? En el año 1992, el doctor Lachman ya nos abre los ojos y publica algunos casos de pacientes severamente comprometidos en donde utilizan maniobras muy importantes que pueden disminuir la mortalidad en los pacientes. Y abramos el pulmón, pero también mantengamos esa apertura pulmonar, decía él. Indudablemente que esto está sustentado en el concepto de la PLAS, en donde indudablemente mientras mayor sea el diámetro de los alvéolos que nosotros estamos ventilando, las presiones necesarias para mantener ese alvéolo van a ser mucho menores. Esto es una curva volumen-presión, en donde vemos que las presiones necesarias para mantener este alvéolo ya abierto van a ser menores y por lo tanto van a ser menores posibilidades de cizallamiento y de trastornos de la apertura y cierre. De tal manera que vean ustedes cómo mientras más cerrado esté el alvéolo vamos a necesitar mayor presión y por lo tanto mayor biotrauma y barotrauma. En un editorial nos decía el doctor Lachman justamente que la apertura debe ser durante la inspiración, pero esta apertura debe ser mantenida por un periodo suficiente, y ahí es el tema, ¿cuánto tiempo voy a aperturar ese alvéolo? Y por último, durante la expiración, voy a mantener cuánto de PIP para que esa apertura, que ese reclutamiento de esos alvéolos se mantengan. Entonces la pregunta se establece así, ¿cuánto de presión voy a utilizar para abrir toda esa zona posterior del pulmón severamente comprometida? ¿Cuánto tiempo voy a mantenerlo ahí? ¿Y cuánto de PIP? Porque si yo retrocedo ese PIP, indudablemente nuevamente vamos a entrar en el sistema de apertura-cierre permanente y por lo tanto más biotrauma, más lesión pulmonar. Y ese ha sido el punto de discusión en los últimos años. El profesor Gattinoni también nos muestra que en su gráfica, si bien es cierto la lesión pulmonar posterior es explicada por el peso, por una serie de factores, las presiones de apertura de estas zonas sanas son mucho menores que las presiones necesarias para aperturar estas zonas posteriores. Y cuando uno busca la definición de reclutamiento, también encontramos criterios disímiles sobre la definición de reclutamiento. Encontramos que, por ejemplo, el doctor Kaczmarek, que establece que es el restablecimiento de la ventilación en zonas de pulmón parcialmente o totalmente colapsadas. El doctor Kaczmarek nos dice que es la adición de unidades pulmonares atelectáxicas. El doctor Ricard nos dice que el reclutamiento es un proceso dinámico que se refiere a la apertura de unidades pulmonares previamente colapsadas. Y la cantidad de gas, nos dice Marvinson, que aparece en las regiones pulmonares no aireadas. Entonces, cuando uno busca la definición de qué es reclutamiento alveolar, todavía también existen algunas discrepancias. Y como ya en la presentación anterior nos decía el doctor, ¿por qué debemos reclutar? Indudablemente existen áreas de colapso alveolar que necesitan presiones mayores y vamos a generar mayor biotrauma y FI2 probablemente más altos que también generan injuria pulmonar, en donde mayor liberación de citoquinas, más riesgo de infección, más inactivación de surfactante y por lo tanto mayor cascada inflamatoria. Pero es cierto también que esto de aplicar presiones altas nos llevan a presiones agresivas, especialmente a mayor barotrauma, inestabilidad hemodinámica e injuria alveolo capilar, que es el tema en discusión. Un punto muy importante es que el doctor Gattinoni junto con el doctor Pelosi nos muestran que mientras aumentamos la presión puede llegar a 60, la capacidad pulmonar mejora, y vean ustedes cómo este pulmón severamente enfermo, con presiones cada vez mayores en vía aérea, se puede llegar a tener una capacidad pulmonar total y un reclutamiento importante experimentalmente, de tal manera que se podía llegar hasta 60 centímetros de agua. Eso es por un lado. Por otro lado, el trabajo del doctor Albert en relación al tiempo, un pulmón lesionado, el porcentaje de reclutamiento durante algunos segundos, 2, 40 segundos, indudablemente el tiempo por el cual yo voy a mantener esas presiones son importantes para aumentar el número de unidades que van a permitir una mejor oxigenación. Cuando hacemos una maniobra de reclutamiento tenemos que considerar algunos aspectos muy importantes para que ésta sea exitosa. En primer lugar, el diagnóstico.
ya se ha estudiado definitivamente que un 20 a 30% de pacientes a cuales catalogamos de distrés respiratorio agudo probablemente sea otra patología, neumonía agresiva, neumonitis eosinofílica, BOP, bronquiolitis obliterante, de tal manera que el tema de diagnóstico que ya se menciona muchas veces, y entre ellos el doctor Esteban, en relación al estudio, que tenemos que mejorar la percepción diagnóstica, es muy importante. De otro lado, la presencia de monitoreo hemodinámico. Cuando hacemos una maniobra de reclutamiento, no todos los pacientes con distrés respiratorio agudo se van a reclutar, sino los más graves probablemente. Necesitamos un monitoreo mucho más cercano. No se trata de mejorar solamente la oxigenación, sino ver el impacto que este tiene sobre la perfusión tisular, los cambios hemodinámicos que en este ocurren. De otro lado, va a depender qué tipo de maniobra de reclutamiento vamos a hacer, qué presiones y tiempo vamos a programar. Si es una fase temprana del distrés o es una fase tardía, la fase fibrótica, probablemente nadie se arriesgue a hacer ningún cambio insignificativo. Un distrés respiratorio severo, el patrón tomográfico es tremendamente importante, un control previo, es importante para tener idea de la severidad del proceso inflamatorio. Si este distrés es pulmonar primario, secundario, como se quiere llamar, o pulmonar y extrapulmonar, cómo está la mecánica respiratoria previa de este paciente, y por otro lado, cómo voy a programar el PIB posterior a esta maniobra. ¿Cómo voy a monitorear esta maniobra de reclutamiento? Una TAC torácica de control. Ya se ha mencionado que la tomografía de impedancia es una opción que probablemente nos sirva entre los 5 años siguientes. Todavía falta mucho todavía, pero se está avanzando bastante. Las curvas volumen-presión. La oxigenación, la relación PAFI o la suma del PO2, PCO2 y la compliance pulmonar. Capnografía volumétrica también. Nosotros usamos TAC torácica, la oxigenación y la compliance pulmonar. Un concepto muy importante en el monitoreo de la maniobra de reclutamiento, como hemos conversado, es que si el alveolo lo aperturamos lo suficiente, las presiones van a ser menores. Por lo tanto, como este trabajo del año 2007 del doctor Fernández Suárez Friedman, que también nos ha visitado y es un profesor que nos ha aportado muchas cosas para la comprensión de este proceso fisiopatológico, vean ustedes cómo en esta curva, en relación a conforme uno va aumentando el PIB, vean ustedes cómo va aumentando el PIB y cómo la compliance pulmonar va mejorando. Y el monitoreo de la compliance pulmonar dinámica durante este periodo de reclutamiento, indudablemente de la mano con el monitoreo hemodinámico, la oxigenación y la ventilación, es tremendamente importante porque nos dice que puede llegar un paciente reclutable, podemos mejorar definitivamente la compliance pulmonar y ser un parámetro de monitoreo en paciente que se le está reclutando y que mejora la oxigenación. De tal manera que uno va a ganar más o menos la compliance un 30% sobre el basal que podía tener, el PAFI va a estar alrededor de 400, o la suma del PO2 más PCO2, 400, que nos da una idea que el shunt ha mejorado, indudablemente, y que no hay zonas atelectásicas. El otro punto importante es el efecto hemodinámico de nuestra maniobra de reclutamiento. El efecto hemodinámico se nos ha mostrado, especialmente en la escuela francesa, agudos trabajos y críticas muy severas que las maniobras de reclutamiento generan shock, cambios hemodinámicos que se demuestran ecográficamente. Pero también existen trabajos que han demostrado que esto está fundamentalmente en relación a que el paciente está severamente deshidratado o no está completamente hemodinámicamente estable. Una volemia apropiada con los parámetros que ustedes conocen de saturación de sangre venosa central, nosotros utilizamos, como vamos a ver ahora, el PIP, la ecocardio, fundamentalmente. Este es un trabajo publicado por el grupo de Revaliatic y liderado por el doctor Rolín Roldán en el ATS, donde se presentan 15 pacientes en que se hacen maniobras de reclutamiento con presiones de 15, 20, hasta 30 de maniobras de reclutamiento, y definitivamente que hay una mejoría en la oxigenación, y este fue un trabajo más que todo fue de seguridad y de mejora de oxigenación. Indudablemente no se hicieron dosajes de interleuquinas, una serie de observaciones que se hicieron al trabajo, pero definitivamente nos daba una idea de que probablemente por ahí hay otra opción terapéutica. Sobre las maniobras de reclutamiento, saben ustedes, hay varias, pero entre las más conocidas el uso de CPAP de 40 centímetros por 40 segundos. Esta no la usamos en el hospital porque estamos conscientes de que es la que peor se tolera hemodinámicamente, que hay una respuesta oxigenatoria con una mejoría transitoria que después disminuye de 30 minutos a 2 horas nuevamente, por el concepto que se hemos reclutado aparentemente, pero si bajamos nuevamente a los niveles basales no hemos mejorado la mecánica respiratoria. Lo que sí usamos es la ventilación controlada por presión con incrementos progresivos de PIB, como vamos a ver ahora. Nosotros aproximadamente tenemos un síndrome de estrés respiratorio agudo severo, programamos con ventilación controlada por presión 15, PIB 15,
Si el PAFI es menos de 150 a 200, indudablemente va a una maniobra de reclutamiento, TAC de control, optimizar la volemia con PVC más de 12 a 15 centímetros de agua, saturación de sangre venosa alrededor de 75 y un ecocardio que nos hable de colapso o distensión de la vena cava superior, o colapso de la vena cava superior y distensión de la vena cava inferior. Estamos usando cada vez más la ecocardio como formas de monitoreo en nuestros pacientes. Un monitoreo hemodinámico muy estrecho, y luego progresivamente vamos a ir aumentando el PIP, y de tal manera que hay una driver pressure de presión plató sobre presión pico no más de 15 a 20 centímetros de agua. Si tenemos un PaO2, PCO2 de 400, PaO2, PCO2 de 400, si ocurre un descenso cuando yo empiezo a disminuir el PIP, aquí es donde, una vez que obtengo que se ha roto, que se ha solucionado fisiológicamente el sham, nosotros tenemos que ver cuál es el PIP óptimo. Entonces empezamos a descender progresivamente 2 centímetros cada 10 a 15 minutos, descenso en 10% de este valor de 400, y si definitivamente hay un descenso y esto ocurre a nivel de un PIP 19, por ejemplo, si desciende, hacemos una nueva maniobra de reclutamiento y se coloca el PIP 3 centímetros por encima de 19, en este caso 22. Queda con 22 de PIP y volúmenes tidales bajos. Hacemos el cálculo de la compliance, lo mantenemos por 24 o 48 horas, y luego de estas 48 horas progresivamente descendemos el PIP 2 centímetros cada 12 horas. Esto lo hemos venido trabajando, especialmente el grupo encargado del tema, pero todo el servicio, en relación y con efectos muy interesantes. Por ejemplo, un distrés respiratorio por un síndrome aspirativo, un distrés asociado a neumonía por neumocitis carini con un distrés severo, ARS primario con neumonía viral, fue un H1N1, distrés primario por neumonía nosocomial, una candidemia con sepsis severa y shock séptico importante, asociada a peritonitis, ARS primario por neumonía extrahospitalaria, y definitivamente tenemos esa percepción de que esta estrategia podía ser una opción, y cada vez más hemos utilizado la ecografía pulmonar como monitoreo. La ecografía pulmonar, hace más o menos 1 año y medio, 2 años que se han hecho cursos de entrenamiento en la UCI. El doctor Shalin Rodríguez es el líder ahí sobre este tema. Se han hecho cursos con WinFocus, que es una acreditación internacional del uso de la ecocardiografía y de la ecografía en UCI. Hacemos un seguimiento ecográfico de la telectasia a nivel posterior y se visualiza con el ecógrafo cómo la maniobra va oxigenando y va ventilando mejor y desaparece la telectasia con imágenes ecográficas. De otro lado, el monitoreo hemodinámico cercano de este paciente. Por último, lo que podría decirles es que todavía este tema está en discusión, pero estamos participando, nuestro hospital está participando en el estudio del Open Launch Approach, liderado por el Dr. Kagmarek, en donde se tiene que ARSNet versus esta estrategia de aperturar el pulmón o no. Eso creo que está en pleno curso de trabajo, el estudio se está evaluando, estamos buscando pacientes, incluyendo pacientes a este importante estudio, que para nosotros es un honor estar participando con el liderazgo del doctor Roland, con el doctor Kagmarek y Marcelo Amato y todo el grupo que este enfoque pareciera que puede ser una opción para nuestros pacientes. Quiero terminar invitándolos a todos ustedes al 26, 27 y 28 de septiembre del siguiente año. Vamos a hacer el concurso internacional en Perú, en Cusco. Esperamos que nos visiten. Van ustedes a tener unos locales excelentes y muchas gracias, Colombia, por esta invitación. Muy amable. Muchas gracias, doctor.